Montevideo Comics presenta. Perdidos en el éter. Un trío de desinteresados científicos trabaja en un proyecto que mejorará el estándar de vida de toda la humanidad. Si inventamos un aparato teletransportador, nos llenamos de guita, macho. Cuidadosamente trabajan en su invención mediante complejos cálculos. Me llevo una y con esas son 3. Sos una mancha de café, un 8. Y aún más complicadas proezas de ingeniería. Este cable va acá, ¿no? No, vaya, déjame que te muestre. Pero aún con todas sus precauciones, algunos accidentes son inevitables. ¿Quién tiró mozzarella arriba del termopindulfo? ¿No ven que esto puede llegar a explotar? Nuestros héroes quedaron atrapados en el éter, una dimensión paralela a la cual llegan transmisiones de todas las manifestaciones culturales del planeta. Luego de establecer los filtros que impiden que la cumbia y otras porquerías los molesten, descubren que pueden establecer breves momentos de contacto radial con su dimensión de origen. De igual forma, se encuentran perdidos en el éter, un espacio presentado por Montevideo Comics, dedicado a la difusión de temas tales como la historieta, la ciencia ficción y los juegos de rol. Bueno, acá estamos en el 5º programa de Perdidos en el Éter. Increíble. Sí, bueno, un saludo a nuestra gran audiencia. Mauricio, ¿estás ahí? Gracias por mandarnos otro mail. Sí, vamos a hablar de Evangelion, que está bueno, tenés que conseguirlo para verlo. En cuanto a si es mejor que Cowboy Bebop, como nos preguntás, son diferentes. Es debatible. Son diferentes temáticas. A mí en particular me gustan los dos por igual. En Dragon no he visto más que un par de capítulos de Cowboy Bebop. Los dos somos súper fanáticos de Evangelion, pero yo también soy súper fanático de Cowboy Bebop. Son diferentes temáticas y diferentes estilos. En cuanto a calidad objetiva, los dos están igual de bien hechos. En cuanto a la musicalización, me parece que está un poco mejor Cowboy Bebop porque está más cuidada. En Perdidos en el Éter somos nosotros. En Evangelion usaron un tema inicial, que lo van a escuchar en las versiones ahora, y como ending, como comentamos una vez creo, utilizan 27 versiones diferentes del tema Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. En cambio, para Cowboy Bebop, como vos sabés porque la has visto, compusieron un ending, un opening nuevos, y toda la música de jazz o tipo jazz como blues o bebop que usaron, la compusieron y grabaron específicamente para eso. Yo tengo ganas de conseguirme los discos de la música porque, por ejemplo, conseguí la versión extendida como de 5 minutos del tema inicial, que la pasaremos cuando hablemos de Cowboy Bebop un día de estos, y es excelente, digo, a mí que me gusta el jazz, es muy buena música. Bueno, y con respecto a lo que nos habías pedido de Asimov, no sabemos si va a entrar en el programa de hoy, pero si no, en el que viene probablemente leamos un cuento de él. Exacto, todavía no sabemos cuál tampoco, pero bueno. Bueno, queremos recordarles de vuelta que 12 y 13 de junio es Montevideo Comics. Tenemos mucha información. Bueno, a los que hayan llevado el viernes 14 obras, hasta el viernes 14 obras para los concursos, muy buena suerte. Espero ver muy lindos cómics, yo que soy parte del jurado. Y bueno, suerte con eso. ¿Dónde dejé esto? Déjenme encontrarlo, denme un segundito. Tenemos invitados de Argentina. Está la productora, una editorial independiente de Buenos Aires. Llanto de Mudo, editorial independiente de Córdoba. Sacapunta Comics, editorial independiente de Santa Fe. Dos invitados sorpresas. Revistas uruguaya va a estar Quimera, la revista nacional de mayor tirada, estrenando su 8º número. Va a estar Guacho. Los chicos malos del cómic vuelven otra vez a las andadas. Con su 6º número. Kiwi, los muchachitos buenos del cómic, con alguna sorpresita, por supuesto. Freedom Knights, segundo número para una emisión de historieta de ciencia ficción. No estoy seguro, pero creo que Freedom Knights es de los editores de Sonic Man, que comentábamos en el programa. Sí, creo que sí. Me parece que sí. Después tenemos muchos fan clubs este año, no hay solo uno. Está Luis Artigas, vuelven los Trekkies al ataque y nos comentan que el stand que están preparando está muy pulenta. Pinta que va a estar lindo.
¿Qué más? Después tenemos Anime FSG, un club de fans de anime que comentábamos también la otra vuelta. Ya Tolkien ataca otra vez. Esta vez parece que va a estar mejor armado porque son más gente. Este año contamos por primera vez con el club de fans de Harry Potter, o Garoto Fetillero, nuestro amigo el mago. Y los clubes van a organizar actividades cada uno como sorteos, concursos y alguna que otra sorpresa. Después tenemos talleres de historieta. Como siempre está Tunda y Ombu. Va a estar Continental School. Cultural del Plata, que es el taller que está en el INJU. Como todos van a tener actividades, los alumnos van a estar dibujando algunos en vivo ahí. Y las puertas van a estar abiertas para cualquier curioso que quiera hacer preguntas sobre los cursos o lo que sea. Después tenemos el área de juegos. Van a estar los Caballeros de Montevideo. Cada día va a haber 10 o más mesas de rol para que la gente se acerque a jugar. Va a estar Pliegues con una muestra de Magic, el juego de cartas de Star Wars y HeroClix. Goblin va a estar con una muestra de Magic, Warhammer y Blood Bowl. Es Warhammer y Blood Bowl, pero en diablo no le sale. Después tenemos exposiciones. Está Iván Hansen, un escultor de Piriápolis que hace esculturas y réplicas de personajes de cómics y películas. Hace excelentes esculturas y réplicas. Realmente tuve la oportunidad de verlo de Piriápolis y es una maravilla. Por supuesto van a estar expuestos en las paredes los ganadores del concurso de este año, tanto de cómics como de ilustración. Va a haber gigantografías de cómics hechas por Roberto. Bueno, los talleres de historieta también van a tener sus propios trabajos expuestos en sus salones. Va a estar una sola de ventas de librería de lecturas. Va a estar Foz, el rincón del coleccionista. Montevideo Masacre, Anime Uruguay. Anime QMA. En Montevideo Masacre venden videos y juguetes. Sí. Anime Uruguay y Anime QMA venden CDs, como mencionamos otra vez, con cosas de anime, artesanías para comiqueros y relojes. Y en una zona alternativa de vestimenta, eso va a haber Área 51 con tatuajes, piercings y body paint en vivo. Sax Sax con ropa cool y pins y otros accesorios. Remedy Records con discos y fanzines. El Favo con unas t-shirts ahí muy cool, las remeras. Devorats con rarezas en vinilos y CD. Bueno, los temas del programa de hoy, como dijimos la otra vez, son repartidos, hay surtido. ¿Sabés lo que no dijimos? ¿Qué no dijimos? Nuestra dirección. La dirección es verdad. Nuestra página es perdidosenellether.tripod.com y nuestro email perdidos@montevideo.com.uy. Ya saben, comentarios, masitas, sanguchitos. Bueno, el tema de hoy son 3 temas. En el primer bloque vamos a hablar sobre la serie de culto británica Los Vengadores. En el segundo bloque a lo que le vamos a dedicar más tiempo es a la serie anime que comentábamos, Evangelion, una de las grandes obras de arte del género. Y en el último bloque vamos a hablar de un cómic llamado Rising Stars de J. Michael Straczynski, el creador de Babylon 5. Vamos a arrancar con un poquito de música como siempre. Y antes de arrancar con la charla de Los Vengadores, vamos a escuchar un tema de los Beatles, Glass Onion, Cebolla de Vidrio, que muestra más o menos un poco de psicodelia y más bien una mirada un tanto burlona a los propios temas de los Beatles. Disfrútenlo. I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go, where everything flows. Look into the bed-back tulips, see how the other half lives. Look into a glass onion. I told you about the walrus and
Y el primer tema de que vamos a hablar hoy va a ser de la serie de los 60, Los Vengadores, 60s y 70s en realidad. No confundir con el Capitán América y los otros héroes de Marvel. Estos eran los Vengadores antes que los Vengadores. Esta serie de culto, por sus propios medios y por sus propios logros, una serie noctámbula y moderna, se impuso por su originalidad y por la calidad de su vestuario y escenografía. En muchos casos determinaron la moda de la época. ¿Por qué los Vengadores son un clásico? ¿Por qué son de culto? Movilizaron primero la forma de ver una serial como de entretenimiento, digo. Eran originales, tenían un vestuario fabuloso, las escenografías eran poco comunes y tenían un estilo muy cómico por un lado y por el otro totalmente realista, a pesar de que no pretendían ser realistas. Recordemos la época, estamos hablando del principio de la carrera de los Beatles, la época en que la moda mod, valga redundancia, se llamaba así, estaba impuesta. Cuero, autos rápidos, era una especie de refinamiento de la estética rock and roll de los 50 en Inglaterra. Sí, esta serie no pretendió jamás, al contrario, siempre trató de evitar todo lo que tuviera que ver con problemas sociales y cosas bajas. Siempre tuvieron una cierta actitud clasista. Acá la gente era toda rica, la gente se vestía bien, la gente era elegante. Exacto, era una serie británica. Era para gente de clase alta, no para la gente que lo viera de gente de clase alta. La visualización era gente de clase alta. Para darles una idea que surge más o menos, por lo menos en su parte audiovisual en esa época, piensen en Bond, piensen en James Bond, británico, lindo, rico, espía. Solo que los Vengadores operaban internamente, creo que no llegaban a salir de Inglaterra, y si lo hacían iban a algún país cercano. No salían. Era interno, eran espías de defensa interna del país. Trataban de alejarse un poco de la realidad para proporcionar escapismo. Sí, se supone que Steele había sido parte de Scotland Yard en otra época, pero ahora trabajaba por su cuenta dentro de esa organización. Sí, John Steed era uno de los protagonistas, el único que se mantuvo durante toda la serie. Toda la serie, inclusive con el remake. Bueno, los actores tenían camino libre para la improvisación. La premisa general era ser sofisticado. Como decíamos recién. Había un productor, el productor Brian Clemens, que también era el guionista. O sea, el tipo escribía los guiones, hacía el diseño de los decorados, el clima del programa, buscando la música, trabajando codo a codo con los directores de arte, desde la música, pasando por la ropa hasta los autos. John Steed y Emma Peel, los protagonistas clásicos de la serie, no se iban a subir a un Chevrolet. Se subieron a un Rolls Royce. De hecho, John Steed tenía un Rolls Royce y ella tenía un Jaguar. Un Jaguar, pero precioso. Impecable. Y vivían discutiendo sobre qué auto usar. James Dean en su Porsche 911 era un terraja comparado con esto. Bien, los actores, como dijimos antes, trabajaban prácticamente por su aire. El tono de la música terminó dándole un sello distintivo a las aventuras. Eran unos agentes secretos cuyas misiones siempre tenían que ver con combatir a genios malvados que deseaban apoderarse del mundo. De vuelta, Bond. Es la época. Ian Fleming, el autor de James Bond, lo había escrito hace un par de años, apenas los libros, y la película de Bond estaba a un año no, el mismo año. El Doctor No del 61. Es del 61. Exacto. La música era de Laurie Johnson. Bueno, después de esta parte del programa vamos a pasar la cortina, que la verdad es excelente, como toda la serie. En cuanto a la serie en particular, acá se emitió la original, arrancó en el 60, acá tenemos la Acá se pasó a emitir muy rápido. En el 10, me imagino que a mediados del 60, ¿no? En el 64 ya se estaba emitiendo acá. Bien, yo que soy un poco más chico, recuerdo de verla en trasnoches del Canal 7. El Canal 7 la pasaba eso a las 3 de la mañana, todos los días, y yo me la devoraba. Yo era chico, yo tenía 13, 14 años. Bueno, sí, vivimos diferentes épocas y pero vivimos la misma realidad. Yo la llegué a ver hasta el 73, 74 porque la seguían repitiendo. Y repetían más que nada de la segunda temporada, la segunda época en la cual estaba la actriz que fue la que se consagró. Bueno, la serie arranca con un tal Dr. Kill, que lo interpretaba el actor Ian Hendry, que estaba decidido a vengar la muerte de su prometida. Se une con un agente secreto llamado John Steed, que lo interpretaba Patrick McNee, lo interpretó dentro de nuestra serie. Atentos, estamos diciendo que no había una mujer al principio. Sí, eran todos tipos. Eran todos tipos, que sopa de testosterona que era esto. Eso duró toda una temporada. Toda la temporada. Se dieron cuenta que necesitaban una mujer, y además John Steed, Mr. Steed, se había convertido en el protagonista indiscutido. El tipo tenía carisma, era solterón como Bond,
Era el veterano fachero, inglés y elegante. En su eterno traje negro, sombrero de bombín, paraguas que sacaba una cuchilla de la punta. Era el gentleman. Sí, luego lo cambió durante un tiempo y usaba un bastón de esos de caña. Decía que no llovía. Adentro tenía una espada. Decía que no sabía. En la segunda temporada se le une una mujer, la actriz Honor Blackman, como Katy Gale. 2 años con capítulos de blanco y negro fue cuando se consolidó el éxito de la serie en Inglaterra. Pero luego el boom internacional llegó cuando Diana Rigg interpretó a Emma Peel, un personaje total y completamente diseñado para enamorar a la audiencia americana. Y aquí creo que podemos decir que fue el momento en el cual los Vengadores se transformaron en el verdadero éxito. No es que antes no tuvieran éxito. Ahora son internacionales. Todo el mundo recuerda a esta temporada. Porque Emma Peel está muy buena y ahora que es una mina que tendrá, ¿qué? 70 años, sigue estando bárbara la actriz Diana Rigg. El nombre de John Steed es corcel, o sea, es el cemental, evidentemente. Y el nombre de Emma Peel juega con man appeal o sex appeal, o sea, carisma sexual para los hombres. La mina se vestía, era una viuda de alta sociedad, se vestía de cuero. Era doctora o abogada, ¿no? No recuerdo. No, creo que eso es un invento de la película. No recuerdo. Que después vamos a comentar. Y hubo un año entero. Esa fue la temporada que yo vi en el 7. Algunos deben recordar, quizás, si llegaron a ver algún capítulo, sus ropas eran siempre ceñidas, solían tener anillos en lugares donde no deberían haberlo, sujetando parte de la ropa. Piensa en Gatúbela en Batman. Que probablemente se ha copiado ahí porque Batman es posterior. Y esto lo hacía una persona que hacía un personaje que era una viuda modosita, pero que solamente tiraba líneas de seducción hacia su compañero, que era un solterón. En el año 62-63 en Inglaterra. Hubo una tercera protagonista que vino cuando Rick abandonó el papel, que fue Linda Thorson. Empezó a hacer el papel de Tara King, una jovencita, y se quedaría hasta el final de la serie original. Después hubo un remake en los 70. Se mantenía el personaje de Steel con el mismo actor, pero no prosperó demasiado. Igual tuvo 2 o 3 temporadas también, ¿no? Tuvo 3 temporadas. La serie, como inglesa que es, tiene una herencia literaria como Arthur Conan Doyle, Alfred Hitchcock, combinado con los Beatles, Ian Fleming, con la psicodelia de los Beatles y otras cosas y otras bandas de música de la época. Y hasta tenían cosas de Shakespeare mezcladas en el medio. Y como decíamos, los actores improvisaban mucho porque era una característica de la época, el teatro improvisado. Sí. Lo que llevó, como hablábamos en el programa anterior sobre los juegos de rol, la idea de ponerse en la carne del personaje ya estaba naciendo en esta época. Tanto que a partir de 2 líneas y un perfil psicológico del personaje, uno podía ser el personaje mientras lo actuaba. La televisión británica tiene mucho de eso. Bueno, y podemos contar un poco qué pasó a raíz de esto también. Hay centenares de novelas de los Vengadores. Centenares de novelas, libros, historietas cómics británicos, franceses, alemanes y hasta una argentina. Un cómic editado en Argentina, dibujado por argentinos, en la Ricotipa en el año 68. En México una versión diferente. En Estados Unidos como 40 versiones diferentes. Fue impresionante. Muñequitos de acción, figuras de el acción, set de autitos del señor Steed, Emma Peel y el Rolls Royce y el Jaguar hecho por Corgi, la empresa italiana de autitos de colección. El bastón del señor Steed. El bastón espada del señor Steed. Copiado a la perfección. Queremos uno. Set de tiro al blanco, las muñequitas tipo Barbie con cada una de las protagonistas. Las cosas que salieron a partir de esta serial fueron quizás la muestra de lo que hoy en día es mercadotecnia, porque en esa época no salían esas cosas. No, es verdad. Y después tenemos, a mediados de los 90, por allá por el 95, 96, salió una película, un remake. Fue, digamos, una precursora de lo que son ahora todos los remakes en películas de series. Tenemos la película de SWAT, la película de Starkey Hatch. Ahora se está haciendo mucho eso, pero en ese momento no se hacía demasiado. No. 10 años. Y esta fue una de las primeras que yo recuerdo. Visualmente es excelente. Visualmente es muy parecido. Y musicalmente. Es difícil errarle. Porque tenían toda la serie mostrando. El guión deja mucho que desear. Sí, yo debo decir que soy un fanático de John Connery y debe ser la peor interpretación que he visto. Y no es culpa de él. Hace el malo, no es culpa de él, es culpa de los guionistas. Sin embargo, hay puntos a resaltar. Visualmente dijimos que es bárbara. La secuencia inicial es el actor que hace de John Steed, que no me puedo acordar quién es, pero se parece mucho al actor original, el tipo de pinta. En una especie de curso de obstáculos para espías,
se le abre una trampa abajo de los pies y se cuelga de una viga arriba con el paraguas. Mata enemigos con la cuchilla de paraguas. Y el luego, personaje femenino fue perfectamente bien elegido. Uma Thurman en traje de cuero. Que debe haber sido uno de los mejores papeles que hizo dentro de algo que no tenía mucho requerimiento. Uma Thurman en un traje de cuero apretado de damas y caballeros. Visualmente es bárbara. Y una de las escenas que representan totalmente la psicodelia de la serie original es cuando John Connery, que es el jefe de los malos, está reunido con toda su mesa directiva del mal, vestidos de ositos de peluche gigantes, con careta y todo, y uno se saca la careta y es John Connery vestido de osito. Es como haberse tomado un papelito de ácido sin pagarlo. La película vale la pena como diversión. Ojalá algún día hagan un remake con guiones que se acercan a la serie. ¿Qué pasó? La serie para mí, por lo menos, la serie en su momento tenía una inocencia de lo que era la época de los 60, la psicodelia. Los guiones boludos, pero bien hechos que tenía, salían bien porque era metida en la época. Quisieron copiarlo los que lo hicieron esta vez, y me parece que deben haber pensado demasiado, y desde el punto de vista de una persona de los 90, y no tú. Bueno, teníamos intención de hablarles de los capítulos y de explicarles un poco de qué iban cada uno de ellos. Primero, son demasiados, se nos va a complicar ser justos con cada temporada, y nos pareció más lógico recomendarles una página donde está todo lo que pueden ver sobre los Vengadores y vale la pena entrar. Sí, la vamos a poner en la sección de links de nuestra página, pero la página es losvengadores.theavengers, o sea, THEAVENGERS.tv. O si quieren pegarse el salto y evitar y pasar directamente a la parte en español, la misma dirección, pero bienvenidos.htm. Es un sitio excelente que tiene mucha información y links a montones de páginas con fotos de todas las temporadas, de todo el merchandising, clips de sonido de diferentes capítulos. Tienen un montón de cosas gratuitas que se pueden bajar y que valen la pena. Inclusive tienen programas de radio, porque también hubo el programa de radio de los Vengadores con muchos capítulos. Están los programas enteros que se los pueden bajar y escucharlos. Si saben inglés, por supuesto. Claro, si un día ven que llenamos un bloque con un programa de eso, no se asusten, porque a nosotros nos van a copar. Bueno, en cuanto a la memoria, esto es todo. Nos vamos al corte con el tema de la serie por Laurie Johnson, imagino yo, que era la que hacía la cortina. Y volvemos en el bloque que viene para hablar de Evangelion. Exacto. No se vayan. Nos olvidamos de una cosa. A partir del programa de hoy, cada vez que hablemos de una serie, cómic, libro, etc., le vamos a dar un puntaje. Nuestra unidad de medida son los Zeppelins. Un Zeppelin, basura total. 10 Zeppelin, gloria de los dioses. Yo a los Vengadores, tomando en cuenta que a pesar de que hay poca cosa, por lo menos acá, y vi poco y las temporadas posteriores pueden ser medio malongas, yo le doy un 8, porque es muy cool, Emma Peel está bárbara, John Steel yo quiero ser como se más grande. Son 8 Zeppelins en 10 de mi parte. ¿Andrego? Yo le doy 7, tomando en cuenta las diferencias entre una temporada y otra. Sobre todo, le baja mucho las últimas 3 que fueron en los 70. Bien, entonces 7 de Andrego, 8 míos. Los Vengadores se lleva un promedio de 7,5 Zeppelins. Para hacer la primera cosa que puntuamos, muy bien. Ya volvemos.
Demisetter. Perdidos en el éter. Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme, con razón. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけをただ見つめて微笑んでるあなたそっとくれるもの求めることに夢中で運命さえまだ知らない痛いけな瞳だけどいつか気づくでしょうその背中にはAcaban de escuchar el tema de Evangelion, Sankonu na Tenshi no Teze, que en japonés significa la tesis del ángel cruel. Bienvenidos al segundo bloque Perdidos en el Éter. Hoy vamos a hablar en este bloque de la serie de animación japonesa Evangelion. Bueno, para los que no sepan demasiado del asunto, anime, como mencionamos en el programa, es el término que se usa en Occidente para llamar a las series de animación japonesa. Meteoro, Kimba, Pokémon, Heidi, Corazón. Hablando mal y claro, los dibujitos japoneses. De tipos de ojos grandes y expresiones exageradas. Ojos grandes, boca pequeña y muchas lágrimas. De hecho, un juego de rol para jugar cosas de anime se llama Big Eyes Small Mouth. Ojos grandes, boca pequeña. Pero vamos a hablar de una serie que no es una serie del montón. No es un clásico porque no han pasado demasiados años, han pasado menos de una decena de años de su estreno, como puede ser, qué sé yo, Meteoro o Mazinger, pero yo estoy seguro que se va a convertir en eso, porque es una serie que cambió en la cara de la industria japonesa y fue una de las que, junto con Dragon Ball y Pokémon, de menor calidad las series, no por eso, cuestión de gusto, no por eso se desmerecen, que hizo que el anime se expandiera al resto del mundo de forma acelerada. Probablemente muchos se han oído hablar de la serie, porque es bastante conocida, pero se pueden preguntar, ¿es tan buena como dicen o es una mierda la que recibió mucho bombo? Es mejor de lo que dicen. No es fácil, es mejor de lo que dicen. De hecho, podemos arrancar ya dando el puntaje. Sí, es un 9. Sí, es verdad, es un 9. 9 Zeppelins en 10, de los dos es un 9 y demos una idea. ¿Vos qué considerás un 10, Santiago? Un 10. Uma Thurman en traje de cuero apretado, no. No, un 10 yo consideraría muy pocas cosas. Pero damos un ejemplo, para si la gente sabe, tiene idea de nuestro criterio. Volver al futuro es la primera. Sí, yo le daría un 10, pero es excelente. Son cuestiones de gustos personales, por supuesto. Para mí un 10 es la trilogía original de Star Wars. Andreou le da un 8 a eso, si no me equivoco. 9. Un 9. Digo, sí, esa es una idea. La película de Hulk del año pasado, yo le doy un 2. Sí, yo no la vi todavía. Y soy bueno. ¿A qué le das un 2? Un 2, ¿no? No ofendas a la televidencia. Sí, yo le doy un poquito más a Pokémon, pero bueno, entienden más o menos lo que puede ser. Bueno, un menos 5 es, no sé, costumbres argentinas o floricientas esas botas que pasan por la tele. Sigamos con lo nuestro. La serie se comenzó a emitir en octubre del 95, luego de varios años de desarrollo del proyecto. Mostró esa serie que uno todavía se puede salir con la suya en el mundo de la creatividad comercial, hacer algo innovador, cutting edge, o sea, de filo, como dicen los americanos, y al mismo tiempo ser el mayor éxito comercial del año. Las cosas no van separadas, como mucha gente quiere pensar, y nos tiran bosta pop
prefabricada, o cosas totalmente geniales artísticamente, pero que no saben empaquetarlas de una forma comercial y terminan siendo series de culto, como mencionábamos hace un rato. Evangelion va a ser una serie de culto, pero también fue un boom comercial en su momento. Es una creación del estudio Gainax, un estudio que ya había tenido sus éxitos con cosas como Nadia, Gunbuster, Wings of Honeymice y Otaku no Video. Yo, y Andreu no siendo otaku, fan de anime, como se le dice, no conocemos ninguna de esas series. Yo las conozco de nombre, las hemos visto. El autor, el creador es Hideki Anno, el director, pero con todos sus compañeros del estudio Gainax. Gracias a Evangelion, la televisión japonesa se pobló no solo de series de anime, que ya había muchas, no solo para niños o para toda la familia, se pobló con muchas series para adolescentes y adultos, y fue tanto el boom de gente que aprovechó la ola de Evangelion o quiso copiar Evangelion, que se hizo algo que no se hacía antes. Se empezó a animar partes de las series afuera del país, en Corea y China. Si saben cómo es la xenofobia japonesa, entenderán lo desesperado que es eso, lo necesitados que estaban. Sí, aclaremos que inclusive para el autor fue una sorpresa el hecho de que fuera un éxito mundial. Ellos pensaban que esto iba a ser un éxito nacional. Bueno, él tenía fe en su obra, pensaba que iba a ser un éxito nacional, pero no pensó nunca que iba a trascender fronteras. De hecho, su comentario cuando logró ver que esto era un éxito mundial fue que era triste, porque en sí... Era un insulto, era una llamada de atención a los fanáticos. La serie en sí es empaquetada en el clásico género de robot gigante. Uno se da cuenta después del primer capítulo que no es eso, que no es solo eso. Tiene una dimensión, una trama de intriga que hace que los archivos X sean Caperucita Roja, de simple. Sí, el mensaje subliminal que está siempre atrás de cada capítulo es Uma Thurman en traje apretado, no. Es sobre el sufrimiento de las personas. Es un poco, digo, una visión del mundo de los fans vista por un autor en el cual que es un fan, en el cual él ve que los fans se apartan de la sociedad pensando que la sociedad los odia, y en cuando realidad es que ellos ellos no se odian a sí mismos. Se odian. De hecho, el comentario que el autor hizo sobre que era triste iba precisamente por ese lado. Dice, bueno, si tanta gente se copó con esto es porque hay mucha más gente enferma de la que yo pensaba. Y porque no se dieron cuenta del propósito real de la serie. La gente lo convirtió en otra serie de éxito y no se detuvo de tener muchas veces el contenido emocional. Es como digo yo muchas veces de algunas cosas como la ciencia ficción. Los robots, las naves y los aliens son la cobertura de chocolate por encima de lo que es de verdad la posta. Uno viene de Evangelion porque es de robot gigante, loco. Es como Mazinger, papá. Y se queda por la profundidad de los argumentos. Creo que en realidad el comentario ese que decías de que es triste no es de Hideki Anno, sino de otro de los grandes artistas de Evangelion, el segundo gran artista de Evangelion, que es Yoyuki Sadamoto, el diseñador de personajes y artista que hizo el manga, en la versión en cómic. Ah, pues es el cine. Bueno, incluso también además de la crítica a los fans que se encierran en sí mismos y creen que la gente los odia, Hideki Anno lo que intentó fue reflejar un momento en su carrera y en su vida personal en que había entregado su vida a la animación, a sus hobbies, y se sentía vacío, algo que todos pueden vivir por sí mismos o sentir en estas ciudades modernas de fines del siglo XX, principios del siglo XXI. De hecho, si uno reemplaza a Shinji, el protagonista, por Hideki Anno y pilotear Evangelion por dibujar cómics, se da cuenta que lo vacío que se puede sentir una persona cuando, por más que algo le gusta, siente que tiene que hacerlo porque es el único motivo por el cual la gente lo va a apreciar. Lo vacío y lo desorientado. Quizás por eso la frase que tanto aparece en el coso. No reconozco este techo. No, eso es para otra cosa, pero... No, pero es una forma de hablar sobre la desorientación del personaje encarnado en el autor. Estamos poniendo muy serios, pero bueno. Evangelion es una serie seria. Guarda, tiene escenas de pelea re cool. Como toda serie japonesa, tiene sus momentos de comedia, incluso hasta casi el final. Los últimos 2 capítulos son los más serios. Casi hasta el final la serie integra momentos de comedia, incluso cuando intenta criticar, para que uno no se aburra. Porque a veces pasa que, por ejemplo, yo no soy fanático de Studios X, reconozco que está bien hecha, pero es muy seria, muy densa para mí a veces, muy, no que le salga, intenta ser muy seria y para mí queda aburrida. Esto involucra momentos de comedia, por ejemplo, recordemos
lo vamos a comentar cuando hablemos del plot en sí. Los pilotos son muchachos y muchachas de 14 años y evidentemente van a hacer pelotudeces en la escuela, como decir qué tetas que tiene esta tal mina, o enamorarse de la minita grande con la que trabajan y con la cual no tienen ninguna esperanza, porque son gurises. Por supuesto va a haber momentos de mandíbulas que caen al piso o caídas haciendo plop como en un buen dibujito japonés, pero inmediatamente son contrapuestas con la parte dramática o la parte de acción. Sí, convengamos en que una persona puede engancharse con esta serie simplemente por ver a los robots gigantes enchufados a cables, que tienen kilómetros y kilómetros de cables, lo cual es bastante es original. Los robots, digo, ¿de dónde mierda sacan energía Massinger? ¿Qué es nuclear el tipo? Los evangelios van enchufados a un generador, y si se desenchufan tienen como máximo, dependiendo del modelo, no, 5 minutos. El EVA 1 tiene 5, el 0 tiene como 3 y el 2 tiene como 5 y medio. Dependiendo del modelo. Se desenchufan y paran de funcionar. Sí, a veces funcionan más, pero no podemos despachurrarle mucho el contenido de la serie. Esta es una de esas cosas que si las comentamos demasiado, se las arruinamos. Sí, bueno, sí, es un poco como de dónde salen los robots y todo eso no se puede contar demasiado. No. Volviendo al diseño y a la creación en sí de la serie, decíamos, Hideki Anno es el artífice principal, es el director, argumentista general, co-realizador de los diseños de los mechas, de los robots, junto con Ikuto Yamashita, la puta que tienen nombre estos tipos, y hasta realizó parte de los storyboards de los capítulos. Pero la otra pieza clave del proyecto, como decíamos, fue Yoshiki Sadamoto. Se encargó de diseñar a todos los personajes, dándoles un aspecto nítido y angular que se escapaba un poco del convencionalismo del anime. Siguen teniendo caras redondas, narices chiquitas y ojos grandes, pero los ojos son un poco más chicos, las bocas son un poco más grandes, son más parecidos a una producción de animación europea que otros animes. Sigue siendo claramente anime. Sí, de todas maneras el tratamiento de los personajes es diferente. Y eso se nota especialmente en el último capítulo, en el penúltimo, no recuerdo bien. Hay un pequeño sector en el que una pequeña parte, un pequeño subplot, en el cual el autor te muestra cómo podría haber hecho el cómic, la serie, si fuera como Pokémon, boluda. O sea, lo hacen boludo durante 10 minutos como un mundo alternativo para que veas lo que podrían haber hecho y no hicieron. Una serie buena, pero mediocre. O sea, una serie divertida, pero que no pasaba del montón. Originalmente los mechas, los Evangelions, tenían una apariencia similar a los demonios japoneses, los llamados Onis japoneses, pero mutaron hasta tener un aspecto un poco más orgánico, y parecen más gente grande con armadura que otra cosa. Todo tiene su sentido en la serie. Era divertido que parecieran demonios porque los villanos se llaman ángeles. Sí, de hecho, expliquemos por qué la serie se llama Evangelion. El nombre de la serie es Shin Seiki Evangelion, que traducido literalmente es Nuevo Génesis Evangelio. Pero a pedido de los creadores, en Occidente se comercializa como Neon Genesis Evangelion. Porque es una serie que explora temáticas religiosas y filosóficas también. De hecho, uno de los además de la Biblia, otro de las influencias que cita Anno es el fin de la infancia de Arthur C. Clarke, el famoso escritor de ciencia ficción. Sí, yo te puedo decir que en las imágenes, en lo visual, hay un montón de mensajes cabalistas, antiguos judíos, que aparecen, permanentemente como formas gráficas. En la presentación de la serie se ve el árbol de la vida, el árbol de la cábala, ¿verdad? El árbol de la vida, ¿verdad? Sí, sí. Se ven imágenes de cosas bíblicas, etcétera. Todo tiene inclusive sentido. Hay una mezcla, aparecen chakras, con plantas y eso. Sí, cosas de diferentes religiones y filosofías variadas, todo reflejando el punto de vista de los autores. Es muy compleja, como decíamos, pero no deja de ser divertida. Hay otras influencias que no vamos a conocer ni de joda, como una novela japonesa del escritor Ryu Muramaki que se llama El fascismo del amor y la fantasía. Incluso llegó a sacar el nombre de muchos de los personajes, como los amigos del protagonista Shinji, Touji y Kensuke. Pero la influencia más marcada son libros de psicología. Los capítulos 25 y 26, que exploran desde dentro lo que sienten los personajes, son prácticamente sacados de libros de Freud y de Lacan. Incluso para uno como yo, que no sabe mucho de eso, pero se nota. Uno diría, con todo esto al tipo le iban a sacar del forro del culo cuando fuera una productora. No, al envolverlo en el paquete de serie de robots, lo logró hacer. TV Tokyo y NAS, dos de las empresas más grandes en Japón de este estilo, aceptaron producir la serie, que era Morgainac. Pero
los tipos de Gainax además se pudieron mantener en una cosa fundamental que era para ellos desarrollar la serie. Todas las series de robots japonesas primero surgen como un concepto de una compañía de juguetes, Robotech, etcétera, Macros que se llama Japón, etcétera. Primero tienen juguetes y después tienen series. Evangelion quería bancarse sola. Después salieron un montón de juguetes y merchandising desde los model kits de los robots y los muñecos hasta las camperas de NERV, la Organización de Naciones Unidas que creó los Evangelions, hasta la cerveza de la marca que toma uno de los personajes. Sí, sí. Por otro lado, magnífico logo el de NERV. Sí. Excelente dibujo. Cuando vean la serie lo van a ver, y tiene sentido. Es de vuelta, no queremos ser crípticos, pero si comentamos demasiado arruinamos la experiencia de la serie. También lo que la hacía diferente a otras es que son de 26 capítulos, como hemos comentado, las series japonesas, salvo las más masivas como Pokémon, Dragon Ball o Sailor Moon, suelen tener una temporada de 20 y pico capítulos, incluso menos. Hellsing, una serie también excelente, tiene 13. Evangelion y Cowboy Bebop tienen 26. Son cosas con un principio y un fin. Pero cada uno de los capítulos tiene la calidad de una película de cine, de anime, o de un OVA, una animación directo a video. Lo que llevó a muchos problemas entre Kadokawa Shoten, Bueno, la duración de los capítulos es corta. Sí, media hora, como un sitcom americano. La animación la hizo Tatsunoko Productions, empresa que hizo, entre otras cosas, animación de Robotech y Tecnoman, dos animes grandes. Una calidad excelente, pero incluso llegaba a que Hideaki Anno no quedara conforme a veces y fuera a molestarlos al estudio creando muchas fricciones. Kadokawa Shoten, una de las editoriales más grandes de Japón de manga, hizo el cómic, Sega hizo videogames, Bandai hizo Model Kits, todo después de la serie. Como mencionábamos, Evangelion rompe muchas de las convenciones del anime, desde robots que van enchufados desde robots que van enchufados con un cable hasta el diseño de personajes un poco más realistas en lo físico. Pero la convención más polémica que rompieron es que hasta el capítulo 24 se va incrementando la tensión de la trama, te van tirando pistas para descubrir los misterios y después no te dicen nada de cómo terminan. El capítulo 25 y 26 son una mirada dentro de la cabeza de Shinji, el protagonista, y no hay ninguna respuesta. Tanto que la película que se hizo después, The End of Evangelion, es la visión de lo que pasó en el capítulo 25 y 26, pero en el mundo real, para responder a algunas de las interrogantes. Y cuando se llama The End of Evangelion, es The End. Crepan todos. Bien, algo que podemos recomendar, o por lo menos que yo quisiera recomendar, si tienen la oportunidad de verla y escucharla en la versión española, háganlo. Sí, bueno, más allá de Meteoro o algunas otras series que se vieron antes acá, mi primera experiencia con el anime fue con cosas dobladas por los españoles. Creo que fueron después de que en la época moderna los primeros en interesarse por anime fuera de Japón. Y la traducción española es excelente. Al espíritu, tanto en la parte de comedia como en la parte dramática. Y se puede también recomendar la versión japonesa guarda. Es difícil, por supuesto con subtítulos, a menos que alguien sepa Japón, que muy poca gente lo sabe. Es difícil acostumbrarse al japonés, porque no solo es un idioma diferente, sino que tienen diferentes entonaciones para determinados estados de ánimo a lo que los occidentales estamos acostumbrados. Pero una vez que te acostumbras y lo lees con subtítulos, es más rico. Sigo prefiriendo la energía de español, pero es recomendable en japonés. Vamos a hablar, por fin, de la historia en particular. Según los libros de historia de Evangelion, el 13 de septiembre del 2000, con la Tierra en la Antártida chocó un gigantesco meteorito. Se le llama el segundo impacto, siendo el primero que acababa con los dinosaurios. El segundo impacto hace inundaciones, etcétera. Las ciudades costeras mueren. Creo que una 10ª parte de la población mundial muere. Sí. Tokio desaparece, por eso está el nuevo Tokio que se... No, Tokio 3. Es la tercera nueva Tokio que Cierto. hacen. 15 años después, Tokio 3 es atacada por un ser orgánico gigante. Los miembros de una organización de la ONU llamada NERV. NERV es mente en alemán, si no me equivoco. Y la otra, la organización que controla NERV, que controla a NERV, que es Seele, es alma en alemán también. Se refiere al enemigo como el tercer ángel. Parece que sabe más de lo que dejan
adivinar sobre el tercer impacto y sobre este ángel. Y los pilotos son muchachitos de 14 años, muchachitos y muchachas de 14 años, o sea, concebidos en el año del segundo impacto, con alguna otra característica que no aclaran de entrada, se va viendo al final de la serie. Uno de ellos, Shinji Ikari, es el hijo de Gendo Ikari, el director de NERV. Pero este tipo abandonó al hijo hace como 10 años y no se llevan para nada bien. A medida que pasa el capítulo, te dejan ir viendo qué es lo que pasó en la Antártida, qué son los ángeles, qué son exactamente los Evas. Pero en el medio están los pilotos. Shinji, un pobre infeliz, totalmente desgraciado, simplemente porque se cuestiona el mismo, no tiene nada de confianza en sí mismo. Rei Ayanami, una joven enigmática que vive dentro del edificio del proyecto Evangelio al principio. Y parece vivir solamente para el proyecto. Y Asuka Soryu Langley, que atiéndanse, es mitad japonesa, cuarta parte americana, cuarta parte alemana. Y aún así es pelirroja y de ojos celestes, que es hiperactiva y ególatra. O sea, son campos opuestos con Rei y con Shinji. Esos son los tres pilotos principales. Hay otros personajes interesantes. La mayor Misato Katsurashi, que es la estratega en jefe del programa, es una loca total. Piensa en Han Solo en Mina y lo tienen, pero es brillante como estratega. Está Ritsuko Akashi, la directora científica del proyecto, hija de la directora original. Muchos personajes más. Es interesante ver cómo los ángeles tienen nombres de ángeles bíblicos o del Corán. En el Corán hay más ángeles que en la Biblia, entonces tienen que sacar nombres de ahí. Sí. Bueno, como estamos, hay curiosidades. La música del ending, Fly Me to the Moon, es de Frank Sinatra. Es de Frank Sinatra, hecha popular por Frank Sinatra, compuesta por Bart Howard, y hay 27 ediciones diferentes de la canción. Yusuke Sadamoto, el director, el diseñador de personajes y que hizo el manga, también dibujó la tapa de Pilgrim, uno de los últimos CDs de Eric Clapton hace unos 6 o 7 años. Sí. De hecho, incluso hay una actriz porno japonesa que aparece en programas disfrazada de Rei Ayanami, calentándole las pildoritas a los japoneses. Que, si yo no recuerdo mal, en Fantabaires supimos tener alguna disfrazada de Rei. Sí, lamentablemente no fue ninguno de los años que fui yo, ojalá lo hubiese visto. Todos querían su teléfono según la revista Láser, de la cual sacamos muchos de los datos que estamos usando ahora. Bueno, Evangelion acá, ¿dónde se pudo ver? Evangelion se puede conseguir tanto por Anime QMA y Anime Uruguay, la dirección de Anime QMA está en nuestra página web, o eso en CD para computadora, o en videocasetero en Motivo Masacre, allá en Rivera y Luis Auto Herrera, también está la dirección de nuestra página. Si yo no recuerdo mal, estaba saliendo la... Sí, la estaban pasando en cable hasta hace unos meses. No, le estaban saliendo a la venta en kioscos en forma de cassettes. Yo no la vi. Lo vi hace tipo 6 meses. Puede ser. Supieron vender la edición española en lecturas hace unos cuantos años. Las cassettes que tienen en Masacre son copias de esos. Y la pasaron hasta hace un par de meses en ISAT, para los que tenían cable. Lamentablemente la pasaban en un horario bastante malo, a las 9 de la noche, un domingo como estilo, y la pasaban con el doblaje mexicano. Era malo. Era adecuado, pero tenía cosas, por ejemplo, usualmente los doblajes mexicanos no son muy buenos. No son buenos. Asuka, que es un personaje sexy y dinámico, sonaba como una vieja de la Gestapo, en las palabras de la gente de Láser, y la escuché, estoy de acuerdo. Después, por último, hablar de Evangelio, aparte de cantarle loas, es para hablar de la película de Evangelion. Vas a escuchar a mucha gente que te dice que hay las películas de Evangelion. El tema es muy simple y se resume en un par de palabras. Luego de terminar Evangelion, los fans quedaron llorando porque querían entenderlo. Querían entenderlo. Sadamoto, Ano y los demás se dieron y se pusieron a trabajar en una película, The End of Evangelion. Si la calidad de la serie es buena, la calidad de la película es todavía mejor. ¿Qué pasó? Llegaba la fecha del estreno de la película, supongamos, sí, perdón, acá la tengo, 15 de marzo del 97, y 2 meses antes no tenían hecha ni la mitad. ¿Qué hicieron? Agarraron, hicieron un resumen de corta y pega. Hicieron un resumen de la serie, de las 13 horas de serie, en 40 minutos, con un par de escenas nuevas, y 90 minutos, y se lo pegaron a los 40 minutos que ya tenían hecho. Le llamaron Evangelion Death and Rebirth. Death siendo todo el proceso de la serie y Rebirth el pedazo nuevo. Luego se editó The End of Evangelion, la película full. Entonces terminaron circulando la película full, The End of Evangelion, copias de Death and Rebirth, de The End of Evangelion con Death pegado,
versiones la parte de Rebirth, que primero se conoció como Air por la sinfonía homónima, la sinfonía homónima de Bach que se oye de fondo en varias de las escenas. Entonces hay un montón de mezclas y la gente se pensó que había un montón de películas. Hay una sola película, se llama The End of Evangelion. Si son fans, lo tienen que ver, sí o sí, después de ver la serie. Si son fans, consigan Sentencia Rebirth, porque vale la pena ver los 2 minutos de escenas nuevas. Y es bueno, por ejemplo, si te vas a juntar para verla con un par de amigos que no vieron la serie, para ver los primeros 90 minutos con el resumen de la serie en vez de ver 13 horas de serie, que vale la pena, y algún día tenemos que hacer la maratón. Otra vez. Bueno, eso fue todo más o menos sobre Evangelion de hoy. Hay mucho para hablar de la serie, no nos daría el tiempo de un programa entero. Y vamos a terminar con una de las versiones del ending de Flying to the Moon. En particular la versión cantada por la actriz que hacía de Asuka, que es muy divertida. A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter. Bombón y caramelo, barrita, Perdidos en el Éter. 残酷な天使のように少年よ神話になれ青い風が今胸のドアを叩いても私だけを
息を止めて閉じ込めたいけどもしも二人会えたことに意味があるなら私はそう自由を知るためのバイブル残酷な天使の手で悲しみがそして始まる抱きしめた命の形その夢に目覚めた時誰よりも光を放つ少年よ神話になれ人は愛を紡ぎながら歴史を作る女神なんてなれないまま私は生きる残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び出すほとばしる熱いパトスで思い出を裏切るならこの空を抱いて輝く少年よ神話になれSí, sí, ya sé. Esta canción la escuchamos hace un rato en una versión diferente. Lo que pasa es que no sabíamos si íbamos a tener tiempo para pasar la versión full del opening de Evangelion. Pero bueno, sí tuvimos tiempo y esa fue una de las versiones completas de la canción. Bueno, para agregar humor y para aquellos que nos escuchen que hayan visto Evangelion, tenemos este pequeño test para que sepas que viste mucho Evangelion cuando En una situación incómoda te quedas callado totalmente inmóvil por varios minutos. llegaste a la conclusión de que Rei en realidad no está loca. Te fijaste las probabilidades genéticas para lograr una chica de un cuarto japonesa que tenga ojos azules y sea pelirroja. Las chicas verdaderas ya no te parecen tan lindas. Le decís a la gente que tu computadora está programada con la personalidad de tu mamá, pero dividida en 3 personas diferentes. Comparás todas las series que ves con Evangelion. Tomás un curso de psicología para poder entender mejor a los personajes. Pensás que la frase God's in his heaven, all's right with the world tiene sentido y lógica gramatical. Sabés que esa frase la escribió Robert Browning. Te compraste un CD de Frank Sinatra solo para tener otra versión de Fly Me to the Moon. Planeás tener un hijo en el 2000-2001 y luego matar a la madre solo para que sea un buen candidato para piloto. Te diste cuenta cuando los aros de Ritsuko no estaban enganchados en las orejas. Los ángeles ya no te parecen tan buenos. Crees que tu campo AT te va a proteger de los pungas de la esquina. Los personajes te parecen más reales que cualquier persona que conozcas. Buscaste en todas las tiendas de uniformes el vestido de Asuka y Rei. Entendés perfectamente qué está pasando en cualquier momento de la serie. Trataste de crear tu propio LSL en la clase de química. Tenés planeado mudarte al medio del continente para no morir ahogado en el segundo impacto. Te diste cuenta que Misato cambia de marca de cerveza. Aún después de la cachetada, pensás que ¿querés volverte uno conmigo? Es una buena frase de conquista. Lloraste en la escena en que Ritsuko destruye el Dummy Plug. Empezás a apoyar tu mano contra tu pera al sentarte como lo hace Gen. 2 palabras, comida instantánea. Tenés problemas para sincronizar con tu auto. Tu perro Pen murió congelado porque lo pusiste a dormir en la heladera. Te prostituirías por una de esas camperas de nerd. Te tomás un tiempo para leer esta lista y todo te parece bastante normal. Cultivás sandías en el jardín de tu casa. Entre tu novia y Rei, elegirías a Rei. Pará, ¿qué nerd tiene novia? Te pusiste a pensar qué vas a hacer en el 2015. Te hiciste un tatuaje de Evangelion. Fabricaste una credencial falsa de nerd. Hay más de 4 pósters de Eva en tu habitación. No tenés idea de cuáles son las 7 maravillas del mundo, pero podés enumerar todos los componentes del EVA 04 y ni siquiera se completó. ¿Te diste cuenta que en el episodio 12 los ojos de Misato son más claros que lo normal? Y fuiste tan nerd que fuiste el episodio 12 solo para ver lo que acabamos de decir. ¿Tenés una versión favorita de Fly Me to the Moon? Pensaste en ver toda la serie de una pasada. Leíste los rollos del Mar Muerto solo porque aparecen en Eva. ¿Entendés lo que siente Shinji? Saludás a tus amigos como te saluda el mí que existe en tu mente. Nosotros llenamos algo así como la mitad de los criterios de esta serie, así que ¿vimos demasiado Evangelion? ¡Nah!
Sí, ya sé, seguimos repitiendo canciones. Este también es Fly Me to the Moon, el ending de Evangelion, pero en la versión Aki Jungle. Queríamos mostrarles un poquito más de las versiones. Ahora es tiempo de las secciones grabadas del programa, empezando por la frase de la semana, siguiendo por el flash de noticias y luego el auditorio radiofónico Orson Welles. Luego de eso continuaremos con el último tema del día, que es Rising Stars. Perdidos en el éter, se complace en presentar la frase de la semana. En Tiburón 5 no está más el tiburón, es psicológica. Todos tienen miedo del tiburón que llevan dentro. Alejandro Dolina, la venganza será terrible. De noticias. Es hora de la rebelión. DC Comics anunció días atrás que adquirió los derechos de la publicación para Estados Unidos de todo el catálogo, pasado, presente y futuro de la editorial británica Rebellion. Rebellion es conocida por publicaciones de gran influencia como Just Dread Magazine y 2000 AD. Muchos grandes creadores del cómic han trabajado para ella, tales como Garth Ennis, Simon Bisley y Andy Deagle. Esta es la segunda gran alianza de DC con una editorial europea, luego de su anuncio en enero de su trato con Humanoids Group. ¡Que se vienen los europeos! ¡Qué pecado! El Hollywood Reporter anunció que Jessica Alba, la estrella de la serie Dark Angel, Ángel Negro como se conoció aquí, está en tratativas para participar en la adaptación al cine de Sin City, el cómic de Frank Miller. Interpretaría a la bailarina exótica Nancy, la noviecita de la ciudad. Angelito. Nena precoz. Rachel, la hija del artista Scott McCuller, Green Arrow Secret Files, colaboró con su padre entintando 6 viñetas de un cómic que apareció en Shooting Star Comics Anthology, número 3. Con solo 7 años y medio, la entintadora es el artista más joven en ser publicado en un cómic de distribución internacional. No pudimos encontrar muestras del arte de la joven, pero igual es algo digno de reportar. A ver, nene, agarra el pincel. ¡No! ¡No se come! ¡Feo! Yo soy la viudita. Los rumores indican que Rebecca Romijn Stamos, quien interpretará a Mystique en las películas de los X-Men, interpretará a la Viuda Negra en una versión fílmica de dicho cómic. Prefiero Uma Thurman en traje ajustado. Yo, Robot Fighter. eBooks, sello editorial distribuido por Simon & Schuster, anunció el mes pasado que cerró trato con Classic Media, la empresa de entretenimiento familiar que entre otras cosas posee los derechos de Llanero Solitario para publicar nuevos cómics y novenas del héroe de ciencia ficción Magnus Robo Fighter. eBooks planea presentar al héroe, visto por última vez en Acclaimed Comics hace casi una década, a una nueva generación de fans. Magnus es una propiedad excelente, dijo el editor de eBooks, Byron Price. Estamos emocionados de trabajar con Classic Media en el revival de un héroe que se hizo famoso en los cómics originalmente publicados por Gold Key, dibujados por Ross Manning. Leslie Levine, director de licencias internacionales de Classic Media, agregó: eBooks es una de las empresas más innovadoras del medio. Son el socio perfecto para crear una serie de nuevas y emocionantes aventuras de Magnus. Classic Media representa los derechos de algunos de los personajes del entretenimiento familiar más reconocidas del mundo, en filmes, televisión, libros, videos y merchandising. Entre los personajes del catálogo de la compañía se incluyen Mr. Magoo, Gasparín, Ricky Ricón, la pequeña Lulú, el llanero solitario y Lassie, además del mencionado Magnus Robo Fighter. Me pongo a pelear con robots y que me paguen los derechos. Y hasta aquí el... de noticias. Auditorio radiofónico Orson Welles. Hoy presentamos Haznos Estúpidos, por Isaac Asimov, narrado por el Triago y Magnus.
Narón, de la longeva raza rigeliana, era el cuarto de su estirpe que llevaba los anales galácticos. Tenía en su poder el gran libro que contenía la lista de las numerosas razas de todas las galaxias que habían adquirido el don de la inteligencia, y el libro, mucho menor, en el que figuraban las que habían llegado a la madurez y poseían méritos para formar parte de la Federación Galáctica. En el primer libro habían tachado algunos nombres anotados anteriormente, los de las razas que por el motivo que fuere habían fracasado. La mala fortuna, las deficiencias bioquímicas o biofísicas, la falta de adaptación social se cobraban su tributo. Sin embargo, en el libro pequeño no había habido jamás que tachar ninguno de los nombres anotados. En aquel momento, Narón, enormemente corpulento e increíblemente anciano, levantaba la vista, notando que se acercaba un mensajero. Narón, Saludó al mensajero. gran señor, Bueno, ¿qué hay? Menos ceremonias. ¿otro grupo de organismos ha llegado a la madurez? Estupendo. Actualmente ascienden muy deprisa. Apenas pasa años sin que llegue un grupo nuevo. ¿Quiénes son estos? El mensajero dio el número de clave de la galaxia y las coordenadas del mundo en cuestión. Ah, sí, dijo Narón, lo conozco. Y con buena letra cursiva anotó el dato en el primer libro, trasladando a nuevo el nombre del planeta al segundo. Utilizaba como de costumbre el nombre bajo el cual era conocido el planeta por la fracción más numerosa de sus propios habitantes. Escribió, pues, la Tierra. Estas criaturas nuevas, dijo luego, han establecido un récord. Ningún otro grupo ha pasado de la inteligencia a la madurez tan rápidamente. No será una equivocación, espero. De ningún modo, señor. Respondió el mensajero. Han llegado al conocimiento de la energía termonuclear, ¿no es cierto? Sí, señor. Bien, ese es el requisito. Narón soltaba una risita. Sus naves sondearán pronto el espacio y se pondrán en contacto con la Federación. En realidad, señor, Dijo el mensajero con renuencia. los observadores nos comunican que todavía no han penetrado en el espacio. Narón quedó atónito. ¿Ni poco ni mucho? ¿No tienen ni siquiera una estación espacial? Todavía no, señor. Pero si poseen la energía termonuclear, ¿dónde realizan las pruebas y las explosiones? En su propio planeta, señor. Narón se irguió en sus 6 metros de estatura y tronó. ¿En su propio planeta? Sí, señor. Con gesto pausado, Narón sacó la pluma y tachó con una raya la última anotación en el libro pequeño. Era un hecho sin precedentes, pero es que Narón era muy sabio y capaz de ver lo inevitable como nadie en la galaxia. Asnos estúpidos, murmuró. Bueno, el último tema del día de hoy es Rising Stars. A finales de la década pasada y principios de esta, se dio una tendencia en los cómics de superhéroes, de hacer historias más realistas con publicaciones como Powers, The Authority y la que nos ocupa hoy, Rising Stars. En mayor o menor medida, los superhéroes ya tenían una vida más definida, más allá de ponerse un traje y luchar contra el mal, y una personalidad mejor o peor definida según el guionista de turno. Todo esto gracias a cómics de mediados de los 80 como Watchmen o Dark Knight Returns, sin olvidarnos la tendencia Marvel de principios de los 60, con Spider-Man, Cuatro Fantásticos, de hacerlos más tridimensionales. ¿Qué es lo que hace tan especial a las publicaciones recientes? La diferencia radica en que, además de buscar crear personajes realistas que sean más que una colección de superpoderes y un traje lindo y brillante, lo que se intentó es dar más realismo al mundo en el que los personajes se mueven. Muchos dicen que la inventación de una obra es un personaje más, y en los cómics de DC y Marvel, salvo honrosas excepciones, como la creación de la unidad de crímenes especiales en la policía de Metrópolis, una especie de SWAT para combatir supervillanos y ayudar a Superman, que luego fue copiada por varias ciudades del universo DC, es decir, guionistas de otros cómics, los héroes se movían en un mundo bastante bidimensional. En Rising Stars y obras similares, como por ejemplo que en DC la mayor parte vive en ciudades ficticias, Metrópolis, Central City, Gotham City, Keystone City, Cow City, etc. En Rising Stars y las obras similares, en vez de crear un superhéroe y luego insertarlo en una ciudad que apenas tenga sustancia, los escritores, estamos hablando de J. Michael Straczynski, el de Rising Stars, Brian Michael Bendis en Powers y Warren Ellis en Authority, los escritores empiezan con un mundo básicamente igual al real y van preguntándose cómo cambiaría la existencia de gente con superpoderes cada aspecto de la vida real. Por ejemplo, en Powers, al menos en Estados Unidos, todos y cada uno de los seres con superpoderes, héroes, neutrales o villanos, deben registrarse ante el gobierno, sometiéndose a exámenes que miden su nivel de poder. Usar traje de superhéroe por parte de un civil sin ser un poder, que es el nombre que le dan a los superseres metahumanos que dirían en otros cómics, es un crimen. No puedes ni disfrazarte de héroe para una fiesta. En la policía existe una división especial de homicidios dedicada a investigar casos en los que está involucrado un poder. Y en la televisión y los medios se crea un verdadero culto a la celebridad. ¿Suena esto muy descabellado? Nosotros creemos que no, en absoluto, sobre todo considerando cómo idolatramos personas comunes con un talento especial en el mundo real. Si un gordo grasiento, drogadicto, ordinario y violento, un país entero lo adora solo porque hasta hace 10 o 12 años
podía mover bien una pelota de fútbol, imagínense en cómo idolatraría a la gente a alguien que puede volar, resistir balazos y levantar un camión, además usando sus poderes para defender a la gente de criminales o salvarlos de desastres naturales. Pasando a hablar de Rising Star, en sí mismo, es una serie de 24 números, lanzada a principios de 1999, escrita por Straczynski, como habíamos dicho antes, creador de Babilonia 5. Babilonia 5, digo, para los que no lo sepan, es considerado para muchos como la otra Star Trek. Y es probablemente la segunda serie de ciencia ficción con éxito, creo que de todos los tiempos. Bueno, muchos pueden hablar de La Máquina del Tiempo, Perdidos en el Espacio, son series de culto, son series buenas, pero ninguna generó todo el merchandising, novelas, cómics, etc. Por ejemplo, Star Trek es la más exitosa, pero Babylon 5 tiene otra serie que no fue buena, por lamentablemente, varias películas para televisión que fueron las que lo originaron, cómics, novelas, muñecos, juego de rol. Y cayeron al público masivo y entraron al público masivo. Exacto, menos que Star Trek, porque, bueno, mejor lo dejamos para un día que hablemos de la línea 5 en sí. Antes de la tanda vamos a escuchar Megaton por Santos Inocentes, porque bueno, sí, me suena muy Rising Stars y lo quise poner. Por eso, nada más. Cuando hablamos del corte, seguimos hablando sobre Rising Stars. No se vayan. Truncada angulación, cromo en mi cielo.
Están escuchando Perdidos en el Éter. Resistirse es fútil. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de Perdidos en el Éter. Acaban de escuchar el tema de David Bowie, Nuclear Star, Nueva Estrella Asesina.
Bienvenidos al cuarto y último bloque de Perdidos en el Éter. Vamos a terminar con el tema de Rising Stars, hablando primero un poco sobre la carrera de su creador. Bueno, Straczynski es un tipo muy prolífico. Ha escrito para numerosos programas de televisión, desde La Dimensión Desconocida hasta la serie Capitán Poder, que se vio a fines de los 80 acá en Uruguay y combinaba efectos de computadora con actores reales, algo muy nuevo para la época, y lo hacía bastante bien. Incluso escribió episodios Straczynski de las series de animación Los Verdaderos Cazafantasmas, los de la película, y He-Man y los Amos del Universo. Esta última cuando solo tenía 19 años. También ha escrito Straczynski capítulos para series tan alejadas de los temas de estas, La Reportera del Crimen y Jake el Gordo. O sea, el tipo te dice, empezó a vender cuando apenas había salido de la universidad y ha vendido un 90% de las cosas que ha escrito. Ha escrito artículos para Penthouse, el Los Angeles Times y montones de revistas más. Es un tipo muy prolífico y todo lo que he visto y leído de él me gusta. Ha escrito cómics de Spider-Man, me gustan los cómics de Spider-Man, me gusta Rising Stars. Capitán Poder, que me enteré escribiendo este artículo que había escrito él, me gustaba también. La edición desconocida, bueno, por supuesto. ¿Y quién estaba a cargo del arte? Volviendo a Rising Stars, el arte estaba a cargo de 2 o 3 dibujantes. Los más prominentes, porque son a lo largo de los 21 números ya publicados, los más prominentes son Brent Anderson, el artista de Astro City y Gen 13, y Ken Lashley, Excalibur de la era de Apocalipsis de Marvel. Pasando al argumento de la serie en particular, está situado en un mundo completamente normal, sin ningún tipo de ser superpoderoso o criaturas místicas. A fines de los 60, un destello en el cielo ocurre sobre un pequeño pueblo de Estados Unidos. Nada particular sucede en el momento, y más allá de ser registrado por astrónomos y fanáticos de los ovnis, el fenómeno es olvidado. Pero como esta es una serie de cómics de superhéroes, unos 6 años después, un accidente ocurre en la escuela primaria local. Un techo se derrumba sobre un pequeño alumno. Todos se asombran cuando el niño surge ileso de entre los escombros, levantando con una sola mano un pesado escritorio de madera que había caído sobre él desde el piso superior. Y ahí llegamos al primer punto donde se acerca el aproximamiento a la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Pronto la noticia recorre el mundo, plana de todos los diarios la foto del gurí levantando un escritorio de madera con una sola mano, que es creo uno de los mejores puntos del arte de todo Rising Stars. Te la crees. Te crees el gurí, hacen un montaje, primero te muestran la parte del cómic donde sucede y luego te muestran los montajes de diario en diferentes publicaciones y realmente parece una foto real, como cuando uno ve, por ejemplo, hace poco la foto de los prisioneros iraquíes torturados en varios diarios, salió en La República, en Brecha, en el Times, en todos. Pero pasamos a lo concreto, ¿qué es lo que hace el gobierno? Eso es lo que más aproxima a la realidad de esta serie. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Inmediatamente manda agentes federales a revisar a todos los niños de Pederson, el pueblo en cuestión. Se determina que los que tienen superpoderes son los 113 niños que estaban en gestación cuando el destello iluminó el cielo sobre el pueblo. Se usa un campamento de verano que había en el lugar, Camp Sunnyside, una instalación donde los especiales, como se llaman los 113 niños, pasarán su infancia. O sea, un campo de concentración. No es tanto un campo de concentración porque... Maquillado. Sí, no, los están estudiando, pero los padres de los 113 niños establecen una demanda contra el gobierno que lo quería hacer un campo de concentración. Y más que vivir en el Camp Sunnyside, ellos pasan sus ratos libres y hacen escuela ahí, pero viven el resto del tiempo con sus padres. Si hay algo que tiene Estados Unidos, por más de ser el país más fascista del mundo, a pesar de que lo disfracen, cuidan mucho su disfraz de lugar democrático y no querían violar tan abiertamente los derechos humanos de los gurises. Otra demostración del realismo de esta serie. Todos los gurises tienen poderes diferentes, desde un par con fuerza, invulnerabilidad y vuelo, pasando por una que es vista como la persona más hermosa del mundo por quien la vea, hasta uno con poderes similares a los de la Antorcha Humana. Algunos no demuestran poderes cuando gurises y se descubre más de grande, por ejemplo, uno que era un supergenio que inventó miles de cosas bajo diferentes nombres. Otros tienen poderes tan ínfimos como telequinesis, pero solo hasta el límite de los 2 kilos, cosa que recuerdo a uno de mis personajes favoritos de esa serie. ¿Cuál? La que tenía ese poder precisamente y era una asesina. Exacto, para matar a una sola persona nadie pensaba que podía hacer algo con ese poder, pero para matar a una persona solo hay que ejercer un poco de presión en una arteria desde que lleva sangre al cerebro y sin rastros la persona murió de un infarto cerebral. La empleada la hacía, la mina esa. Había montones, incluso algunos eran, como estamos hablando de 213 personas, muchos eran lindos, muchos eran feos, algunos además de su poder eran inteligentes. Por ejemplo, uno de los personajes
como vamos a comentar ahora, es artista plástico exitoso. Otro es un poeta no mediocre, pero incomprendido. Otro es un oficial de policía de vocación. Y otros desperdician sus poderes, porque no son inteligentes para usarlos. Y otros tienen poderes con efectos secundarios malos. Uno es completa y totalmente invulnerable, pero no tiene ninguna sensación salvo la del gusto. No tiene tacto, no tiene oído y vista. No tiene sensación de tacto, perdón. No tiene tacto, no siente el placer de una caricia o de una mano estrechada. Entonces se vuelve un gordo gigantesco porque lo único que le da placer es comer. Tras extensivos estudios que les hace el gobierno y la huida de 2 o 3 de ellos, los especiales llegan a la edad adulta, siguiendo diferentes carreras. Para mencionar a algunos de los protagonistas, John Simon, alias Poet, su poder no es oler bien, se dedica a la poesía. Randy Fisk, artista plástico y superhéroe conocido como Raven Shadow. Desde gurí el tipo se pasaba trepado de los árboles de la ciudad, haciéndose el superhéroe y deteniendo, no crímenes porque no había, pero bajando gatos de los árboles. De hecho, uno de los momentos más graciosos de la primera parte del argumento de la serie es cuando va a su base secreta con Poet y dice: bienvenido a la Shadow Cave. ¿Le dices así? Sí, estuve esperando mucho tiempo para decirla. Pasando por Matthew Bright, oficial de policía, Elizabeth Chandra, modelo, y hasta Jason Miller, el superhéroe conocido primero como Flag y luego como Patriot, al servicio de la empresa Nexus Corp. Andrea quiere decir algo, pero antes voy a mencionar algo yo. Miller se hace llamar Flag, y resulta que por la época se estaba publicando un cómic de Howard Chaykin llamado American Flag, Flag con doble G, bandera con doble G al final. Y Chaykin le hace una demanda a Straczynski Top Cow, la empresa que lo publicaba, y obligan a cambiarle el nombre como Patriot. Eso fue el error del 4º número. Straczynski lo mecha reescribiendo una escenita en donde, por un problema de copyright, la empresa Nexus Corp tiene que cambiarle el nombre a la identidad heroica de Patriot. No solo trata de involucrar realismo, sino que realmente mecha cosas de la vida real. En cuanto a la historia en particular de Rising Stars, primero quiero comentar que una de las bondades de esta colección y de las que mencionamos similares es que, más que planearlas a futuro, como por ejemplo los Cuatro Fantásticos van por el número 560, Superman, si contamos todo, va no sé cuántos más, etcétera, Spider-Man, los X-Men, y quieras o no, se repiten y se Straczynski y sus pares en este tipo de historias deciden contar historias finitas, o sea, con un principio, un medio y un fin. Sin embargo, en los 24 números de Rising Stars pasan aproximadamente una veintena, una treintena de años, y la transición de uno a otro, de un arco a otro, es brusca, pero está tan bien llevada por Straczynski. Por ejemplo, en el 8 termina el primer arco argumental de la serie, y cuando pasás al número 9 han pasado 10 años. En vez de contarte en todo un cómic qué pasó, la primera mitad del número 9 es en formato de una revista tipo Time o Newsweek, con artículos verdaderos, escritos e imágenes que se supone que son fotos, contándote qué pasó y cómo evolucionó la situación. Arrancamos con la historia en particular. Uno a uno empiezan a morir varios de los especiales, asesinados. La fuente de los poderes de los specials es una energía compartida entre los 113, así que cuando uno muere, los que quedan vivos se vuelven más poderosos. Como Highlander, pero general. O sea, todos vuelven una iota más poderosa cuando mueren. Recibiendo una parte de... Exacto. Una investigación por parte de Poet y otros termina encontrando al culpable, pero que no le vamos a decir quién es para no la historia. Pero mientras tanto el gobierno de Estados Unidos empieza a perseguir a los especiales y tantos terminan muriendo que los que quedan todos pueden volar y poseen superfuerza. Una de las especiales, Stephanie Maas, que a causa de sufrir abusos como niña por parte de su padre, desarrolla doble personalidad y se ve dominada por su personalidad malvada, Critical Mass. Mass, el apellido de esta muchacha, M-A-A-S, suena mucho como masa en Estados Unidos. Y Critical Mass es la masa crítica, el punto en los que reactores nucleares explotan. Un divertido juego de palabras con el nombre. Como un guiño a esos personajes que tienen un nombre antes de tener superpoderes. Como por ejemplo el mutante de Marvel, que se llama Julio Esteban Richter, como Richter, la escala de Richter, y después resulta que desarrolla poderes tectónicos, poderes de terremotos. Ese tipo de guiño. Critical Mass, con otros especiales renegados, toma control total de la ciudad de Chicago. Esos son los primeros 8 números de la colección. Cuando abrimos el 9, como dijimos, nos enteramos que pasaron 10 años. Mass y sus secuaces siguen en control de Chicago,
y todo intento por recapturarlo ha sido en vano. De los demás especiales, solo Matthew Bright, Jason Miller, o sea, el policía y el superhéroe corporativo, son considerados, y algunos pocos más son considerados, los demás son considerados criminales peligrosos. Y la mayoría vive bajo identidades falsas o ocultos de otra manera. Poet, Raven Shadows y otros deciden atacar Chicago para vencer a Critical Mass, con la esperanza de que si lo logran, el gobierno de Estados Unidos otorga amnistía a todos los especiales. Esto sucede durante los 9 a 14 números. Del número 9 y 14. Exacto. Continuamos a partir del número 15, una vez que Poet y sus aliados han derrotado a Critical Mass. Poet decide que junto a todos los que se le unan, van a usar sus poderes para mejorar el mundo. Basta de estupideces como ser empleado en una corporación o utilizar los poderes para el crimen. Es hora de usarlos para lo que Poet piensa que le fueron dados, hacer del mundo un lugar mejor. Luego de un emotivo discurso, los más o menos 50 o 60 especiales que quedan vivos se unen a Poet para cambiar el mundo. Todo, desde el que era ya un superhéroe, el policía, pasando por los que eran criminales, por los que eran tipos que tenían una familia y un hijo, pero de repente dijeron, y hijos sintieron que tenían que hacer lo suyo. Desde cosas como el desarme nuclear forzado de países que tienen este tipo de armas, hasta el incansable combate al crimen, Raven Shadow, que no para, llega a estar 6 días sin dormir combatiendo, cerrando casa de crack tras tienda de esclavos, una tras de la otra, hasta convertir los desiertos del Medio Oriente en tierra fértil, mejorar el mundo, en todos los apoyos. Exacto, la gente común los apoya. Claro, todo el mundo, la gente común los apoya, pero no todos están felices. Son los gobiernos y los empresarios, en particular el gobierno de Estados Unidos, que desarrollan una forma de contrarrestar los poderes especiales, al menos por un corto periodo de tiempo, y comienzan a cazarlos. Y hasta el momento no se han publicado más números de Rising Stars. Quedaron en el número 21. En nuestra opinión, siempre hablamos de que somos subjetivos, porque este es un programa cultural, y la cultura es arte, y el arte es subjetivo, sí o sí. El atractivo de Rising Stars reside en lo que mencionábamos al principio. El hacer del mundo en que se mueven los personajes algo más creíble. Hay buenos diálogos, excelentes caracterizaciones, exacerbadas por el hecho de que como los personajes crecieron todos juntos, esto tiene una dinámica similar, en las propias palabras de Straczynski, a Superboy y el joven Lex Luthor en los cómics anteriores de DC, y a partir de la serie Smallville que está dando ahora, esto lo están integrando de vuelta a los cómics de DC. Por otra parte, hay cosas en contra, por supuesto. La menor de ellas siendo el arte. Los dibujantes no son malos, pero tienen un estilo demasiado irreal, dibujando a los personajes mucho como modelos falsas, mujeres con cinturitas de avispa, e incluso hombres que no son super fuertes con torsos descomunales. Poet no tiene super fuerza y es un tipo re musculoso. Eso podría ignorarse si no fuera porque a veces hay detalles, rostros, fondos, objetos que carecen completamente de detalles. Aunque yo hubiese preferido un tipo de arte más realista, similar a lo que hicieron lo que hizo Dave Gibbons en Watchmen o lo que se hizo en Dark Knight Returns, entiendo que le hayan querido dar un estilo más superheroico, porque son superhéroes según de los specials, pero hay montones de artistas que podrían haberlo hecho en ese estilo y al mismo tiempo buscar los detalles. Andy Kubert, John Byrne, para mencionar un par. Lamentablemente el punto más flojo de Rising Star fue la falta de constancia en su publicación. Se comenzó a editar en 1999. 5 de 24 números tenía que terminar en 2 años, porque se supone que se editaba con una frecuencia mensual. Sin embargo, esto no fue así. El último número a salir de forma mensual fue el número 16, en agosto del 2001. Durante el 2002 apenas se publicaron 5 números, con espacio de hasta 4 meses entre cada uno. El último número publicado fue el 21 el 18 de diciembre del 2002. Eso fue hace casi un año y medio, y todavía faltan los 3 números finales. Aparentemente hubo problemas entre el autor y la editorial, mayormente a causa del guión para la primera parte de una posible trilogía de películas de Rising Star. Eso estaría buenísimo. Según se dice, Straczynski decidió retener los guiones de los 3 números finales de la colección para que Top Cow no pudiera publicarlos. Incluso llegó a escribir entre sus numerosos proyectos para Marvel, que incluyeron cómics de Spider-Man por ejemplo, a la serie Supreme Power, con un concepto muy similar a Rising Star mezclado con el Escuadrón Supremo que existe en Marvel. Aunque es comprensible, incluso loable, que Straczynski lucha a favor de los derechos de los creadores, también es una vergüenza que deja colgado de los lectores. Es una vergüenza que deja colgados a los lectores, entre ellos nosotros. Y sus problemas con Top Cow parecen más una discusión entre niños malcriados que un problema creativo entre gente adulta. Por suerte, tal y como lo reportáramos
en el flash de noticias de algunos programas, a partir de julio de este año se comenzarán a publicar los números que faltan. Esperamos. Y los esperamos con ansias. Ojalá esto no quiera decir que el 22 se publica en julio del 2004, el 23 en diciembre del 2006 y el 24 en agosto del 2010. Que para esa época capaz yo no leo ya porque me estoy quedando sin vista. ¿Sabías que Laurie Johnson, la persona que compuso la música de la serie Los Vengadores, es un hombre? Nosotros no lo sabíamos y nos enteramos a último momento. Bueno, llegamos al final del quinto programa del ciclo. Espero que les haya gustado. En serio, si hay alguien más, además de Mauricio, creo que no nos pide igual, escuchándonos y nos puede mandar un mail o mandarnos o llamarnos por teléfono, que lo haga, porque queremos saber más sobre nuestros oyentes, queremos saber si tenemos más de uno. Sí, nos gustaría saber su opinión y saber, cómo va la cosa, qué es lo que preferirían que tocáramos como tema. Bueno, les repetimos la dirección de mail, que es perdidos@montevideo.com.uy, y el teléfono, que es 099-266-114. Ya sé que es un celular, pero bueno. La página es perdidos en el éter, todo junto, .tripod, como trípode sin e al final, .com. Y ahí, además de, bueno, un recuento de todo lo que hemos ido hablando, tienen links, por ejemplo, en la sección de cómics hay links a diferentes cómics uruguayos, en la sección de TV, video, cine, etcétera, está en la dirección de Montevideo Masacre. Tienen links a diferentes locales que venden cosas especializadas para... como lecturas, El Rincón, fans. exacto. Y a los clubes. A clubes de fans, a Luces Artigas, a la Sociedad Tolkien, al club de fans de Harry Potter. Y por supuesto está el link a la página de Montevideo Comics, nuestros estimados amigos. Y si pasan por ahí, no se olviden de dejarnos un mensaje. Exacto, tenemos un libro de visitas. Dejen un mensajito ahí, por favor, que aparte queda lindo, porque los mails los leemos acá, pero los mensajitos los ve el... Hasta los insultos queda lindo. Exacto. Bueno, y nos vamos. ¿Algo más para agregar, Andreu? No, nada más. Agradecerles nuevamente por estar con nosotros y los esperamos la semana que viene. Antes de irnos, les queremos recordar que les queremos avisar que la semana que viene vamos a hablar otra vez de 3 temas separados para hacerlo más light, más divertido. Uno de los temas es el trabajo de un guionista en los cómics, como la primera entrega de una serie de notas sobre qué hace cada creador en el cómic, entintador, guionista, editor, dibujante, etcétera. Vamos a hablar también de los Thundercats, la clásica serie de animación de los 80. Que ahora se empezó una nueva serie de cómics y muñecos. ¿Y qué más vamos a hablar, Andreu? De Kevin Smith. Sí, el director. Ese fan que todos quisiéramos poder imitar. Dirigiendo películas comiqueras y luego escribiendo cómics como Green Arrow y Daredevil. De vuelta, hasta la semana que viene. Gracias por escucharnos. Esperamos sus mensajes. ¡Hi-Yo Silver! Saludos. Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento, Thank you.